Muy buenas noches, hermanos. La paz de Dios reina en sus corazones, hermanos. ¿Están bendecidos el día de hoy? Bueno, yo creo que simplemente por el hecho de estar en la casa del Señor y poder estar atentos a lo que Él tiene es una gran bendición. Que hoy no sea la excepción. Vamos a orar a Dios, pedirle que Él se revele a nosotros a través de su palabra, que sea una gran bendición. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Te alabamos, Señor, por este tiempo en el cual nos permites glorificar tu nombre, Dios, estando en tu presencia. Que este día, Señor, tu palabra llene nuestras vidas, nos fortalezca. Pero antes que eso, Señor, que este momento en el cual estamos delante de ti sea para agradecerte por haber vivido, haber tenido estos días en integridad delante de ti, que podamos responder a ese llamado, Dios, y a ese llamado que tú hiciste, Señor, especialmente para tu pueblo. Te damos gracias. Honra y gloria a ti, Señor. Amén. El tema de hoy, de lo terrenal a lo celestial. Dios les bendiga, hermanos, también que están allá en la transmisión. Siempre se me olvida saludar. Y bueno, pues es una gran bendición realmente el poder pues tener esa, ¿cómo lo podría decir? Esa seguridad de poder estar dentro del reino de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque es muy importante al que ha creído, ya que hay una gran promesa para este o para estos que Dios ha llamado. Y es que estaremos con Él un día en su presencia, no solamente en esa dimensión de esa manera, sino que desde el momento que Él nos llamó y nosotros aceptamos a ese llamado, estamos en su presencia. Simplemente es que aún todavía estamos en este mundo. Y mismo Jesús decía, estos que están en el mundo, pero ya no son del mundo, haciendo esa separación entre los que han sido llamados y ahora son celestiales. Y pareciera un término muy pesado, ¿verdad? El que los que hemos creído ahora somos celestiales, ¿verdad? Pero es una realidad. Tiene que creérsela, porque si no, no puede vivir de esa manera. Si usted sigue creyendo que es terrenal, hermano, va a seguir comparándose, va a seguir viviendo como los demás viven, va a seguir esperando cosas en este mundo que no tienen un fin bueno. Y que cada día Dios nos llama para poder estar pues en esa dimensión ya, el día que Él nos llame a su presencia. Pero ya tenemos que empezarlo a vivir, o ya lo tendríamos que haber empezado a vivir desde el principio. Y si usted no lo ha hecho, bueno, pues nunca es tarde. Si habláramos de la distancia de lo que ven nuestros ojos y pudiéramos pensar de llegar al cielo, ¿a dónde pudiéramos llegar, hermanos? ¿Usted ha mirado arriba al cielo? Y digo, alcanzamos a ver algo, ¿no? Pero aún con la tecnología que existe el día de hoy, no han podido llegar a los límites más lejanos. Años luz que todavía no se alcanzan a explorar y que a lo mejor ni siquiera los alcancen a explorar el hombre humano, ¿no? Pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de ese ámbito celestial, de entre lo terrenal y lo celestial. Qué gran distancia o qué gran separación hay entre lo espiritual y lo terrenal ahora para los que han creído, ¿no? Y realmente esa separación o esa unidad que hace entre lo terrenal y lo celestial solamente se cumple a través de algo, y es a través de la obra salvífica de Dios por medio de Jesucristo. Entonces los que hemos creído podemos estar en el cielo en este momento. O sea, nosotros somos celestiales,
Aunque usted diga, ¿a poco sí? Pero es una realidad. Así lo dice Efesios. Ya estamos sentados en lugares celestiales. Lo hemos repetido infinidades de veces. Lo único que falta es que este cuerpo, polvo es y polvo se convertirá. Seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y podamos estar con nuestro Creador. Amén. Entonces así tenemos que vivir, teniendo ese concepto cada día, poniendo nuestra esperanza en Dios, confiando en Él, fortaleciéndonos en Él. Y bueno, pues volviendo otra vez al contexto de Jeremías y preguntándonos por qué el juicio de Dios para el pueblo de Dios, por qué juicio para Israel, por qué juicio para Judá. Y simplemente hay algo que ellos no cumplieron y que el ejemplo de este pueblo nos hace ver a nosotros también que si nosotros no cumplimos también ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, pues ¿qué cree que va a pasar? Simplemente no podemos entrar en su reposo o no vamos a entrar en su reposo. Por eso la insistencia cada día, cada vez que se predica y se comparte, que el cristiano, el creyente, tiene que vivir esa vida en relación con Dios continuamente. Porque es tan fácil deslizarse. Este pueblo que parece ser que había alcanzado la salvación, que parece ser que había estado en su presencia y que lo había hecho, sí, mucho pueblo pereció. Y bueno, ya habíamos visto la historia del reino del norte de Israel y que pues fue un ejemplo para el reino del sur. Y en los principios capítulos de Jeremías, Dios hace mención a esto a través del profeta diciéndoles, y tu hermana lo vio, pero no lo asimiló y pecó. Pero hoy en día pudiese decir, y sus descendientes lo vieron. ¿Y qué estamos haciendo? ¿No? O sea, ese Dios que actuó desde la eternidad, hermanos, es el mismo Dios que va a actuar y que está actuando en estos tiempos. Y que va a cumplir su castigo al fin de cuentas. ¿Pero para quiénes? Para los que no se conduzcan conforme a sus lineamientos. Y más para los que escucharon y lo echaron por la borda. Y no lo tomaron en serio. Y no lo valoraron. Entonces, qué gran responsabilidad tenemos, ¿no? O sea, es una gran responsabilidad. ¿Contra quiénes entonces el Señor traerá juicio? Y nos habla muy claramente. Hoy meditábamos, mañana, el día de ayer, ¿contra quién va a traer juicio Dios? ¿Verdad? Y por ahí vamos a leer ahorita, va a decir, y ustedes no se quedan atrás. En otras palabras, ¿no? Vamos al verso 29 del capítulo 25, solamente para contextualizar y ver esto. ¿Ya lo tiene? Capítulo 25 de Jeremías, verso 29. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, fíjese, algo bien importante. Dios está diciendo que en la ciudad donde es invocado su nombre, algo va a hacer Dios. Cuando Él desearía hacer algo mejor. Fíjese, o sea, ¿cómo podemos ver esto? Que en lugar de traer bien a este pueblo que había llamado, Dios va a traer. Y dice uno, ¿cómo es posible? Si leyéramos nada más este versículo sin tomar el contexto de lo demás, diríamos, pues Dios es malo, Dios es injusto. Pero no, al contrario, Dios está cumpliendo su pacto. Dice en una pregunta, ¿y vosotros seréis absueltos? O sea, ¿por qué tengo que hacerles bien?
no seréis absueltos, dice el Señor, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Incluidos quiénes? Ahorita lo vamos a ver. Amén. Por eso les digo, o sea, hay excepción para el pueblo de Dios, y lo voy a poner así entre paréntesis, porque en mucho tiempo que se les estuvo hablando, quisieron engañar, no a Dios, a los demás, a la iglesia, al pastor. No se puede. A Dios no se puede engañar. A lo mejor podremos engañar a muchas personas, pero a Dios, ¿quién puede engañarle? Entonces, vamos a Jeremías capítulo 25 y vamos al verso 8. Dice la palabra del Señor: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Qué no hizo este pueblo? Ahora yo pregunto, ¿no escuchó sus palabras? ¿No mandó una tras otro profeta el Señor? ¿No les habló de una y otra manera? Entonces, ¿a qué se referirá con que no oyeron sus palabras, verdad? No hicieron, no actuaron. Entró por un oído y salió por el otro. Dice el Señor en el verso 9: aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora mire cómo le va a poner un concepto ahí: mi siervo. ¿Por qué le dice siervo el Señor? ¿Por qué cree? Porque Él sí va a obedecer. Él sí va a actuar de acuerdo a lo que Dios ha estipulado que va a hacer. ¿Y cómo va a actuar Nabucodonosor tras el pueblo de Israel o de Judá? Pues llevándose los cautivos. Eso es lo que Dios había dicho y lo que va a cumplir, y va a utilizar aún a su siervo Nabucodonosor. Dice: y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo ha mandado? ¿A través de quién? De su siervo Nabucodonosor. Me llama mucho la atención cómo Dios puede utilizar a alguien que podríamos decir no podría ser su siervo, ¿no? Pero Él va a hacer lo que Dios está instituyendo y que ha deseado hacer o que tiene que cumplir en este pueblo. Y Él puede utilizar lo que Él desee para poder cumplir su voluntad, su palabra. Amén. Verso 10. Y haré que desaparezcan entre ellos la voz de gozo y la voz de gozo y la voz de alegría. ¿Quién lo va a hacer? Dios. La voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Por cuántos años? 70 años. Y ya habíamos visto también que aquel varón que se había ido de joven y después cumplidos los 70 años, él ora a Dios diciéndole al Señor: cumple tu palabra, Dios, porque hemos pecado y reconocemos. Ese es el corazón que deseaba Dios de todo el pueblo, al fin de cuentas. Porque si Dios había dicho que iban a durar 70 años, seguramente eso es lo que iban a pasar. Pero también lo habíamos visto, que Dios los enviaba a Babilonia para mal o para bien. Para bien, ¿no? Y que los que se quedaran, entonces, pues no iban a vivir. O de todos modos se los iban a llevar en contra de su voluntad. Verso 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia.
a su siervo también. Y aquella nación por su maldad. Amén. O sea, no se iban a quedar así. Ha dicho Jehová: y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Amén. Pero también traería juicio sobre esta nación, dado su pecado y tantas perversidades que cometieron contra su pueblo. Y no solamente de esto, sino yo creo que habría, así como en Egipto, algunos que escucharon la voz de Dios y el actuar de Dios. Yo creo que hubo quien se convirtiera de sus pecados, pero en esta ocasión dice: traeré juicio. Verso 13. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Se iba a cumplir esa palabra conforme Dios había estipulado a través de su profeta, porque esta palabra que hablaba este profeta era palabra de Dios, y esta palabra seguramente se cumpliría. Y así fue. Vinieron los medos persas, el imperio medo persa, y entonces vino a traer juicio, y también utilizó Dios a esta nación, tanto para traer juicio como también para cumplir su palabra en relación a que los haría volver, porque no tenemos que perder de vista esto que Dios iba a hacer con este pueblo, ¿verdad? Porque habría quien sí se arrepintiera de todo su corazón, quien sí cumpliera esa palabra. Verso 14. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. No solamente enjuicia entonces a su pueblo, sino también trae juicio sobre las naciones que no obran conforme a su voluntad. Dios lo ha determinado y Dios lo cumplirá. Ahora, habíamos dicho que es importante ver por qué Dios trae juicio sobre esta nación. Y se ha hablado muchas veces que es el pecado y es el pacto que rompieron. Y que ahora va a ponerlos en un nivel muy similar. Ha hablado de Sodoma, de Gomorra y de aquellas naciones que hacían lo malo. Y que estos se han pervertido aún peor. Porque escuchando lo bueno, porque escuchando para hacer lo bueno, hacían ¿qué? Peor que las naciones que no conocían a Dios. Dice el verso 15, vamos a leer algunos versos. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Ahora va a dar esta copa de juicio, de furor que trae de parte de Dios. Dice el 16: y beberán y temblarán y enloquecerán. ¿A causa de qué? De la muerte, de la espada que yo envío entre ellas. Y tome la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Mire lo que va a decir el verso 18. ¿A quién va a dar esa copa de juicio, de furor? A Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruina y en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. Versos atrás o capítulos atrás decía que Jeremías algo importante aclara, que iba a los grandes, iba a los principales, para ver si ellos sí podían escuchar, porque se supone que ellos conocían la ley de Dios. Pero ¿qué pasó? Lo tomaron a loco, lo rechazaron, no hicieron caso de la palabra. Y si los principales estaban de esta manera, ¿cómo estarían el pueblo? Peor tantito.
entonces el Señor va a traer juicio. Y no solamente, ahora los va a mezclar con las demás naciones. Los va a poner en un estatus igual. No va a ser acepción de personas contra los que hacen lo malo. Porque ¿qué diferencia hay entre el que ha creído, el que ha tenido ese pacto y lo ha roto y ha hecho peor que las otras naciones? ¿Qué diferencia hay, hermanos? ¿Hay alguna diferencia? ¿Usted ha visto a algún creyente, lo voy a poner otra vez así, que dice que es creyente pero habla igual que los del mundo? ¿Que piensa igual que los del mundo? ¿Qué diferencia hay? Nada más porque dice que es creyente, vergüenza le debería de dar. Porque debería demostrar una diferencia, ¿no? Así estaba este pueblo, y peor. Porque Dios exhibiendo su pecado, Dios haciéndoles ver en qué estaban cayendo y cómo estaban obrando, ellos seguían, se aferraban a vivir de esa manera. Y lloraban y sacrificaban tanto a Jehová como a otros dioses. Dice el Señor entonces en el verso 19: a Faraón, rey de Egipto, y a sus siervos, y a sus príncipes, a todo su pueblo, y a toda mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de este lado del mar, a Dedán, a Temá, a Bus, y a todos los que rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, y a todos los reyes de Lama, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca de los de lejos, y los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y al rey de Babilonia beberá después de ellos. ¿A quién va a traer juicio? Podemos ponerlo en 3 palabras: todo aquel que hace lo malo. Bueno, más de 3. Todo aquel que hace lo malo. ¿Incluyendo a quién? A su pueblo. Vuelvo a este tiempo, hermanos. Dios eximirá al que viene a la iglesia, aún medita la palabra, pero hace lo malo. Dios lo salvará. Digo, hace lo malo porque escucha la palabra, lee la palabra, la medita, la analiza, pero su vida, hermano, no lo refleja, ni se arrepiente de su pecado. En silla de escarnecedores se sienta y se burla y sigue una vida depravada. Y eso a lo mejor no lo ven los hermanos, ni lo ven sus familiares, pero ¿quién sí lo ve? Delante de Dios nadie se puede ocultar. ¿Contra quién va a traer juicio Dios? Es muy importante analizar esto y que nos quede claro: su pueblo no será librado porque se llama su pueblo. El cristiano no va a ser librado porque aceptó al Señor. Y se lo digo así, de esta manera, porque no es solamente eso. Es que si no tenemos una relación personal cada día con Dios, es muy fácil desviarnos. Dios no hace acepción de personas, como les había dicho. Dice en el verso 29 que habíamos leído ya: porque aquí, a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo podría cambiarlo en este tiempo: he aquí donde vienen los que alaban al Señor. ¿No?
Dice el Señor, yo voy a comenzar a hacer mal. Dice que va a hacer juicio y primero por los de su casa. Imagínense. Por eso dice la pregunta, ¿y ustedes creen que van a ser absueltos? No serán absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Verso 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros. Cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, grande tempestad se levantará a los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día. Los que parece ser que eran, pero no son. Los que parece ser que estaban, pero no están. Los que parece ser que se convirtieron, pero la realidad no era esa. Dios dice que va a traer juicio principalmente contra los que parece ser que son, pero no lo son. ¿Por qué le digo esto, hermano? Dice que traerá juicio contra los principales primeramente. Imagínense, por eso qué gran responsabilidad se tiene al predicar la palabra, compartirla, y que no la podamos vivir. Es algo muy tremendo. Dice en el verso 34, aúllen ustedes, pastores, y clamen, revuélquense en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Pareciera que Dios es el que solamente actúa por, voy a ponerlo así, autoritarismo. Sin embargo, es un cumplimiento que Él está haciendo contra los que no hicieron lo bueno, con los que tenían que enseñar y que tenían que guiar a su rebaño y no lo hicieron. Ay de aquellos. Será importante, hermanos, estar, voy a ponerlo de esta manera, exigiendo, porque no es si lo quieres hacer, hermano. Si has tomado el arado, te tienes que comprometer con Dios, no con el pastor, es con Dios, porque al fin de cuentas el que va a dar cuentas eres tú. Y bueno, sí, qué importante es que los que compartimos podamos exhibir, hablar, exhortar en el amor del Señor, ¿no? Pero al fin de cuentas, exhortar a que se levante el pueblo, a que se levante no en armas, a que se levante en arrepentimiento, en volverse a Dios, en confrontarse con su vida y decir: ¿cómo estoy delante del Señor? ¿Será tiempo? Ahora, ¿qué cree? ¿Que Dios no habló o no tuvo paciencia con este pueblo, hermano?
Muchos años habló. ¿Cuántos años Dios le ha hablado a usted? ¿Cuánto Dios nos ha hablado? Hagamos una evaluación de cómo está nuestra vida. ¿Cuánta misericordia y paciencia ha tenido Dios con nosotros? Aquí hace mención de algunos años en el capítulo 25, verso 3, de lo que estuvo hablándoles en este tiempo, nada más en el tiempo de Joacim, perdón. Dice el verso 3, de Josías, porque arriba del 4º año de Joacim. Pero dice en el verso 3, capítulo 25, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día. Y no solamente ese tiempo, mucho tiempo atrás, y aún el reino del norte, y aún cuando estaban unidos, Dios habló muchas veces para que ese pueblo que Dios había sacado de Egipto y que había redimido, estuviera reunido a su pueblo, al que Dios quiere y anhela que sea. Pero mucho pueblo, dice Hebreos, que no entró en su reposo. Entonces, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido mi palabra, dice el Señor, y he hablado desde temprano y sin cesar. Pero yo creo que habló muy quedito, porque dice que no oyeron. ¿Sería eso, hermanos? Dice que Dios habló y habló fuerte, pero ellos no escucharon, no hicieron caso omiso a esa palabra. No les importó. ¿Usted le ha hablado a alguien en estos días últimamente? ¿Cómo se siente cuando le rechaza? A una persona, a varias. Esta semana les he estado diciendo, Dios te ha estado hablando, Dios te llama, Dios quiere algo contigo, toma en cuenta a Dios. Pero ¿sabe qué dicen? Ay, no, ahorita no tengo tiempo, hay cosas más importantes para mí. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Callarnos ya, para siempre. Ya no vamos a hablar más. ¿Sabe? Nos va a pasar lo de que Jeremías. Había un fuego interno que no nos dejaba. Y teníamos que hablar una vez más. Porque ese es el anhelo de Dios. Que se salven, que vengan a la vida. Y que Dios tenga misericordia y paciencia. Y que nos dé oportunidad de seguir hablando también, aunque nos rechacen. Amén, hermano. Capítulo 25, verso 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Cuando decían, vuélvanse ahora de su mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moren en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. ¿Qué les decía el profeta? Vuélvanse a Dios y vivan en la tierra que Dios les dio. ¿Pero qué hicieron? Lo voy a mezclar muchos años después. Ellos dijeron, dame a Barrabás. ¿Sí me explico, verdad? Ellos quisieron lo malo, desearon lo malo. Dice el verso 6, y no vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquen a ira con la obra de sus manos. Y se los aseguro, dice el Señor,
no les haré mal. No deseo hacerles mal, dice el Señor. Dice el verso 7, ¿por qué no me habéis oído? Dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. ¿Que no lo entienden que es un mal para ustedes? ¿Esto es lo que desean? Dice el Señor. Y ellos dicen, desafortunadamente, amén. ¿Usted también dice amén? No, ¿verdad? No, hermano. Yo creo que es tan fácil, a veces lo vemos de esta manera y yo creo que es tan fácil decir, Señor, yo no quiero el mal, yo no quiero la muerte, yo no quiero perderte, yo no quiero estar fuera de tu presencia. Es bien fácil, ¿verdad? Hermano, pero cuando entonces nosotros somos confrontados para vivir esa vida allá donde sí tenemos que vivirla, hermano, lo demostramos, lo hacemos, nos esforzamos, nos esmeramos. Ahí es donde nosotros tenemos que mostrarlo. Hace poquito sentí muy padre, muy bonito. ¿Por qué? A través de otra persona, esa persona le dijo a esta que si yo era cristiano. Dice, sí, él es cristiano. Si dices que se siente, digo, poco sí. Él dijo así, es que se siente y se ve diferente. Y le dice él al otro, tú deberías de ser igual porque eres cristiano, ¿no? Y híjoles, y entonces él dijo, el Señor me está llamando. Yo tengo que también reflejar eso. ¿No le gustaría eso, hermano? Que donde quiera usted que ande, usted pueda mostrarlo. Digo, yo no estoy ni quiero vanagloriarme ni nada, pero tenemos que demostrarlo, hermanos. Si no, ¿qué somos? ¿Quiere usted vivir igual que los demás, teniendo un juicio que viene? Ese juicio es inminente, hermanos, para los hijos de desobediencia. En Apocalipsis hay un contraste entre los celestiales y los terrenales. Y los terrenales que van a tener un juicio total, y los celestiales que estarán en la presencia de Dios. En el capítulo 11 habla de los testigos, en donde habla de aquellos que parece ser que son vencidos, pero que al fin de cuentas Dios cumple su palabra. Y estos están en la presencia de Dios victoriosos. Porque este mundo no es nada. Este cuerpo no tiene nada que ver en este mundo. Porque es mejor el que el Señor nos pondrá para estar delante de Él. Imagínese, perfecto. Así que el Señor ha tenido paciencia. Y así como Dios había escogido a este pueblo, de Deuteronomio capítulo 7, donde Él dice que es un pueblo especial, no por ser mejor que los demás, es por el privilegio que Dios los amó y los trajo a ser su pueblo especial. Pero ¿por qué era su pueblo especial? Porque Dios había puesto sus ojos en él, así como Dios lo ha hecho hoy en usted y en mí. ¿Para qué, hermano? Para mostrar su gloria y que realmente podamos ser ese pueblo que Dios ha llamado, y que no seamos más hombres que solamente tienen su mirada en esta tierra. Que si somos celestiales, así como estos habían sido cambiados de reino, porque es lo que Dios hizo, ¿no? Los cambió de reino, estaban cautivos, eran esclavos y los trajo a libertad. Él era su Señor.
Él les viene repitiendo: yo quiero ser su Dios, pero ustedes sean mi pueblo. Dios nos ha llamado a nosotros para ser su iglesia, para ser su pueblo, que va a ser reunido con aquellos que le amaron y le confiaron y fueron llenos de su presencia en ese tiempo y obraron de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios. A ellos vamos a ser reunidos los que obedezcamos. Así que tenemos una gran responsabilidad. ¿No, hermanos? ¿Usted dice amén? Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que vivir entonces los que somos celestiales? ¿Cómo tenemos que vivir y cómo Dios decía que tenía que vivir este pueblo? Vamos a ver primeramente cómo Dios anhelaba que este pueblo viviera. ¿Sí? Dios los había rescatado y ahora era un pueblo especial, era un pueblo que ya no se regía por los lineamientos de este mundo, sino por los lineamientos de Dios, sino por sus estatutos. Vivían conforme la voluntad de Dios, ya no conforme los lineamientos de este mundo. Y es lo que Dios anhelaba. Capítulo 23 de Jeremías, verso 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Qué está queriendo decir con esto Dios? Yo anhelo que este pueblo esté en el secreto conmigo, que escuche mi palabra, que esté atento a mi palabra, que escuche y que obedezca. Deuteronomio capítulo 6, el Shema, ¿no? Oye, Israel, tu Dios uno es. Y entonces actuar y vivir conforme a esa voluntad de Dios. No solamente escuchar, sino actuar. Verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habían hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras, de la maldad de sus obras. ¿Qué pedía Dios? Estar en su secreto. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando meditamos la palabra? Estamos en su secreto. Estamos escuchando lo que Dios tiene. Estamos conociendo a ese Dios. Y anhelamos vivir esa palabra. Literalmente, cuando Dios en este contexto, en este tiempo, les decía que escucharan, cuando Jeremías les estaba hablando de que venía Nabucodonosor y venía por ellos y que no había vuelta de hoja, era esto que habla en el capítulo 21, verso 9, en la segunda parte. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiado, vivirá. ¿Qué decía Dios? Escucha lo que te estoy diciendo. Aunque tú pienses que o te hagan pensar que no es lo correcto, obedece a lo que te estoy diciendo, dice el Señor. Salte de ese lugar y vete cautivo. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar vida y su vida le será por despojo. Ajá. ¿Qué iba a hacer Dios cuando los llevaran a Babilonia? Allá iban a estar los ojos de Dios, aún en ese lugar, a los que obedecieran. ¿Y qué hizo Dios después de 70 años? No los hizo regresar, no cumplió su palabra. Y muchos regresaron, a lo mejor muchos murieron allá, pero aquellos que murieron confiando en su palabra, ¿dónde cree que están? Con Dios, en ese pueblo, reunidos a ese pueblo. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Amén, hermanos. A lo mejor no lo vieron como Abraham tampoco vio, pero él le creyó a Dios, creyó en ese lugar especial. Y lo dice Hebreos, ¿no? Él no tenía su mirada en la tierra, tenía su mirada en ese lugar celestial.
que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Capítulo 24, verso 6. Dice el Señor: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Yo podría añadirle aquí, pero no está bien. Y aunque mueran, vivirán. ¿Sí me explico? Porque algún día iban a morir, pero iban a tener la promesa de Dios de estar con Él. Entonces, aquellos que creyeron, seguramente entonces estarían arrepentidos de ese pecado que habían cometido, habían reconocido que eran culpables y que iban a padecer, porque seguramente iban a padecer al irse a Babilonia. Iban a estar cautivos, iban a ser esclavos y iban a pasarla mal. Pero ¿Dios los dejaría, hermanos? Dios no los iba a dejar. ¿Qué deseaba Dios para este pueblo? Y desde un inicio también lo tocamos en el capítulo 3 de Jeremías. ¿Qué deseaba Dios? Verso 14, 3:14. Conviértanse, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Quién dice que es Él para ellos? ¿Pero qué tienen que hacer ellos? ¿Convertirse de qué? ¿De su pecado? ¿De ese camino que los iba a llevar a la muerte? Era necesario. Este esposo no podía ser su esposo si ellos no se convertían. Entonces Dios deseaba que ellos aún todavía, en medio de todo su pecado, se convirtieran. Y os tomaré uno a cada ciudad y os dos de cada familia, y os introduciré a Sión. Hace una promesa a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios en ese momento? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Sin embargo, él sigue diciendo, y dije, me llamarán Padre mío, y no os apartaré de en pos de mí. Hay algo que desea Dios y sigue deseando para su pueblo. ¿Usted cree que Dios no sigue anhelando esto en su pueblo? Estas palabras no son solamente para este tiempo. Estas palabras son para este tiempo también. Porque es lo que Dios sigue deseando. Él desea morar en un templo espiritual, santo, puro, perfecto. Un templo que verdaderamente le adore con todo su corazón y con toda su alma. Pero no solamente en la alabanza de su boca, sino de todo su ser. Capítulo 4. ¿Qué desea Dios? Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campos para vosotros, y no siembren entre espinos. Hay mejores terrenos, diría el Señor. ¿Por qué siembran entre espinos?
Circunciden entonces su corazón, dice el Señor, y quiten el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué nos dice el Señor, hermanos? Ya. Hermano, yo te pregunto, si el Señor viniera en esta noche, ¿qué tienes que hacer para estar preparado? Hay tiempo. No lo sabemos. Cada momento que escuchamos la palabra, el Señor nos dice: ¿estás listo? Yo tengo algo para ti. Y bueno, es una oportunidad que tenemos cada día. Para terminar, vamos a Romanos, capítulo 8. ¿Cómo viven entonces ahora los que son celestiales? ¿Cómo debemos de vivir y mostrando esa gloria en nuestras vidas? Capítulo 8 de Romanos. Yo estaba en otro. Ahora pues ninguna condenación entonces pondría hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí estamos bien, ¿no? No hay ninguna condenación los que están en Cristo Jesús. Pero hace una aclaración después de esta coma. Los que no andan conforme, ¿qué, hermano? Conforme este mundo. Por eso te digo, ¿cómo vives? ¿Aún todavía andas conforme este mundo? ¿Se viene una moda y tú quieres ser igual que los demás? No sé, hermano, yo te estoy poniendo un ejemplo, son muchas cosas. ¿Somos guiados por el Espíritu? Dice, sino conforme el Espíritu. Entonces, los que están en Cristo Jesús ya no andan conforme la carne, sino andan conforme ¿quién? Son guiados por el Espíritu. Amén, hermanos. Verso 5. Porque los que son de la carne, una vez más nos dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte definitiva, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué quiere usted? ¿Vida o muerte? Diría vida, ¿no? Entonces, vivamos conforme el Espíritu. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tampoco agradan a Dios. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Entonces preguntémonos, ¿cómo vivimos? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme la carne. Porque si vivís conforme la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, amén, hermanos, ¿eres hijo de Dios? ¿Vives conforme la guianza del Espíritu Santo? Bueno, pregúntate. Y si no, es el tiempo para ponernos a cuentas. Una vez más el Señor nos vuelve a confrontar. ¿Cómo estamos viviendo? Este pueblo que Dios había rescatado y que se perdió
en el desierto y que no vivió conforme los lineamientos de Dios, pues no alcanzaron a entrar. Nosotros que lo vemos de aquí para allá y que Dios hizo juicio contra los que no creyeron, ¿qué no pasará con nosotros también si no lo aprovechamos? Amén, hermanos. Horrenda cosa. Póngase en pie, hermano. Entonces, si se tiene que poner a cuentas con Dios, hermano, hágalo. Dios está aquí. Dios está presente para poder fortalecerle y guiarle para que usted lo pueda realizar. Amén. Señor Dios Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre. Que este día, Señor, podamos ser agradables a ti, oh Dios. Señor, oh Padre, hemos escuchado tu palabra y hoy nos confrontas una vez más a vivir esa vida en integridad delante de ti. Si somos verdaderos hijos de Dios, que podamos vivir, Señor, guiados por el Espíritu. Ayúdanos y haznos entender cada momento, Señor, que no somos ya más de este mundo, que somos hijos de Dios y que tenemos que vivir como tales. Ayúdanos, Señor. Sabemos que si tú estás con nosotros, que si no nos abandonas, Padre, sabemos que estaremos en tu presencia. Es lo que anhelamos, Dios. Ayúdanos, Señor, que tu presencia siempre inunde nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, tu iglesia clama, Señor, pidiendo que seamos dignos de alabarte. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.